Muy buenas noches tengan todos, amados hermanos y amigos en Cristo. Una vez más, a través de su humilde canal del pastor Cristian Villamizar, tenemos el honor de tener en esta plataforma a nuestro amado hermano Pedro Ríos desde el país de Chile, desde Valdivia. Es así como es para nosotros un honor, amado hermano Pedro, poderlo tener nuevamente en este canal. Darle las gracias a Dios. Y el día de hoy con un tema poco conocido, quizá diría yo, algunas personas sí conocen acerca de este tema, y es el tema acerca de la muerte y la edificación de templos encima o digamos a través de lo que es cementerios, a través de edificación de templos encima de templos paganos. Y bueno, pare de contar. El día de hoy nuestro amado hermano nos trae una información bastante importante. Es así como le doy la oportunidad, mi amado hermano, para que dé un saludo, para que pues se presente y luego desarrollaremos el tema. Bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones desde el sur de Chile. Estamos en un tiempo lluvioso por acá, pero bueno, dentro del hogar, calentitos y confiados siempre a través de todo esto que está atravesando nuestro país y a nivel mundial, confiados en la misericordia del Señor. Dios nos cuida, Dios nos va a ayudar y ocurra lo que ocurra, Él va a estar con nosotros, por lo tanto, podemos estar seguros en su mano. Vamos a hablar un poco del cristianismo, vamos a hablar de iglesia, qué son las iglesias. Quizás hasta toque un poco, algunos se mofan porque dicen que mi iglesia nació en los rieles del tren, pero bueno, por ahí llegó un predicador a través de ese medio cuando se colonizó el sur de Chile, y la historia de las iglesias católicas, también las parroquias como las conocen, más o menos van de la misma mano o del mismo tenor. Cuando la civilización penetró en cada país, en cada ciudad, la iglesia también iba de la mano de sacerdotes católicos, de predicadores evangélicos, de alguna forma fue propagándose. Pero vamos a llegar al concepto de qué es la iglesia y sobre qué está fundada. Adelante, pastor. Ok, mis amados hermanos, aprovecho desde ya, voy a aprovechar antes de que nuestro hermano comience a desarrollar el tema, de saludar a mis hermanos que están ahí en el chat. Siempre le damos las gracias, lo repito y no me cansaré de darle las gracias a todos mis amados hermanos que le dan me gusta, los que comparten estos videos, aquellos hermanos que lo comparten a través de las redes sociales, aquellos hermanos que oran por este canal, aquellos hermanos que, bueno, que están pendientes, pues, darle la gloria y la honra a Dios por todo esto. Aprovecho para colocar sus comentarios por aquí. Claudia Berenice, Dios me le bendiga. Samuel Avilés. Tenemos también a Luis Rosas, Dios le bendiga. Luis Rosas, bienvenido a este canal. Manuel Roque, bendiciones, mi hermano. Mi amada hermana Claudia Berenice. Álvaro Hernández. Vamos a ver quién me falta por aquí. Saludamos también a un amigo. Tenemos por ahí a Francisco Godínez. Dios le guarde, Francisco. Vamos a ver quién más. Eric Valdés, bendiciones para Eric. Dios le guarde, mi hermano Álvaro Hernández. Es así como damos comienzo a este tema desde Chile, nuestro amado hermano en Cristo, escritor y apologista evangélico, Pedro Ríos, desarrollando este tema. Bendiciones, adelante mi hermano Pedro. Gracias, hermano. Déjeme prender la cámara. Bendiciones, que Dios nos ayude mucho. Vamos a poner una lente porque las letras ya son chicas. Que Dios nos ayude mucho. Cuando nosotros hablamos de un tema, hermanos, que es la iglesia en general, bueno, siempre va a ser nuestro tema. Y para comenzar, tendríamos que empezar a resumir un poquito sobre la historia del cristianismo, porque de eso trata en el fondo y cómo están edificada la iglesia. Quiero dejar en claro
que Juan 14:26 dice que la iglesia va a ser asistida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, y lo he dicho tantas veces, Jesús dijo que él enviaría otro consolador, enviaría al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le recuerde a la iglesia lo que él enseñó, las palabras que él enseñó. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de la iglesia que enseña la doctrina que Jesús enseñó, que los apóstoles repitieron, y que por eso la iglesia llegó a ser columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? La verdad que Cristo enseñó acerca de la iglesia. Y cuando nosotros podemos hablar de una especie de sucesión apostólica, ¿de qué vamos a hablar? De lo que los apóstoles nos legaron, ¿no es cierto?, asistidos por el Espíritu Santo, que es la Biblia, el Nuevo Testamento, la doctrina. Entonces, la historia del cristianismo es en realidad también la historia de la civilización occidental, porque van de la mano. El cristianismo ha tenido una influencia que es grande y que es una gran penetración en la sociedad, el arte, el idioma, la política, las leyes, la vida familiar, la fecha del calendario, la música y la manera misma en que pensamos. Todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por tanto, es importante que uno conozca la historia de la iglesia. Por ejemplo, se habla de la Biblia en español. Al divulgarse, ¿no es cierto?, sentó las bases del idioma español. Lo mismo ocurrió en Alemania. Cuando la imprenta hizo la primera Biblia, entonces, ¿qué pasó? El idioma como que se condensó, como que se compenetró con la sociedad. La iglesia comenzó 50 días después de la resurrección de Cristo, que ocurrió aproximadamente el año 30 después de Cristo. Jesús, ¿qué es lo que se había comprometido? Que él edificaría su iglesia, Mateo 16:18. Y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2, verso 1 al 4, apareció la iglesia que significa asamblea de los apartados. Se inició oficialmente con 3.000 personas que respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Ahí nació. Entonces, por esta razón, el cristianismo fue visto como una secta judía, semejante a los fariseos, a los saduceos o a los esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros judíos estaban enseñando. Jesús era el Mesías judío, el rey ungido, quien había venido para cumplir la ley, Mateo 5:17, e instituir un nuevo pacto basado en su muerte, en el derramamiento de su sangre como propiciación por los pecados, ¿no es cierto?, del mundo, pero básicamente para hacer aceptos a aquellos que creyeran en él. Entonces se instituyó un nuevo pecado en la muerte de Cristo, y este mensaje, con su acusación de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino. Hechos 9:12. Entonces es correcto decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento de esta nueva religión que asomaba al mundo. Explica la necesidad también de un Mesías. El Antiguo Testamento contiene la historia del pueblo del Mesías y predice la llegada de este. Esa fue la base del evangelio de lo que predicó Pedro. Ellos demostraban con las escrituras que Cristo era el Mesías prometido. Entonces, en consecuencia, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la llegada del Mesías y su obra para salvarnos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que él era aquel de quien el Antiguo Testamento había llegado. Pero no mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos, y el evangelista Felipe predicó a los samaritanos, Hechos 8:5, y muchos de ellos creyeron en Cristo.
El apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio, según Hechos capítulo 10, y también ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, el antes perseguidor de la iglesia, esparció el evangelio por todo el mundo greco-romano, llegando tan lejos como a la misma Roma, pero llegó al final de sus días. La iglesia de Roma se cree que fue fundada por aquellos que se convirtieron el día de Pentecostés, que había gente de todo el mundo o de muchos países ahí. El apóstol Saulo, Pablo, hizo 3 viajes misioneros y se cree que cada uno de esos viajes tuvieron alrededor de 3.000 kilómetros, caminó, viajó en cada uno de ellos. Entonces, estimados hermanos, en los siglos primero y segundo, el liderazgo de la iglesia se volvió cada vez más jerárquico conforme crecían en número. Muchas herejías también fueron expuestas y refutadas durante ese tiempo, y fue acordado el canon del Nuevo Testamento, y la persecución continuó intensificándose. En este periodo de la historia, generalmente se considera el periodo de tiempo del cristianismo primitivo, desde su origen hasta el año 325, se extendió desde el Mediterráneo oriental por todo el Imperio Romano y más allá, llegando tan al este como la India. Originalmente esta progresión estaba estrechamente conectada con los ya establecidos centros judíos y en Tierra Santa y la diáspora judía. Los primeros seguidores del cristianismo eran judíos o prosélitos bíblicos, comúnmente conocidos como judeocristianos y temerosos de Dios. Las distintas sedes apostólicas, reclaman haber sido fundadas por uno o más de los apóstoles de Jesús, que se dice que se dispersaron desde Jerusalén en algún momento después de la crucifixión de Jesús y probablemente después de la Gran Comisión. Los primeros cristianos se reunieron en pequeñas casas privadas, conocidos como iglesias domésticas. La iglesia en tu casa, como dijo Pablo, pero la comunidad cristiana de una ciudad también sería denominada iglesia. Y el sustantivo griego literalmente significa asamblea, reunión o congregación, pero se traduce como iglesia en la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento. Y muchos de los primeros cristianos eran comerciantes y otros que tenían razones prácticas para viajar hacia el norte de África, Asia Menor, Arabia, Grecia y otros lugares más. De 40 de estas comunidades se establecieron aproximadamente en el año 100. Muchos en Anatolia, también conocido como Asia Menor, como las 7 iglesias de Asia que aparecen en Apocalipsis 2 y 3, y hacia el final del primer siglo el cristianismo ya se había extendido a Roma, la India y las principales ciudades de Armenia, Grecia y Siria, sirviendo como bases para la edificación amplia del cristianismo y con el tiempo a todo el mundo. Esto es básicamente y a grosso modo la aparición, ¿no es cierto?, o la expansión de la iglesia cristiana. Posteriormente de todos los acontecimientos, y esto ya lo vimos en 2 programas anteriores, con la conversión de Constantino, o la supuesta conversión de Constantino, porque Constantino se bautizó finalmente cuando ya estaba al borde de la muerte, empieza a aparecer una especie de iglesia jerárquica, la que tomó luego, ¿no es cierto?, de que el emperador le concediera el título de papa al obispo de Roma para centralizar en él todo el poder eclesiástico. Vimos que esta iglesia naciente o esta congregación dirigida por el pontífice máximo, que era el emperador, asistida por sacerdotes que eran los cardenales y otras clases de sacerdocios y organizaciones que eran paganas, lo vimos en programas anteriores, fue corrompiendo poco a poco la doctrina y en un sincretismo religioso se introdujeron muchas de las herejías que hoy día conocemos en la Iglesia Católica. Pero, estimado hermano, vamos a hablar un poco también de algunas cosas que aparecen dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su sede mundial, ¿no es cierto?, en Roma, y es conocida como el Vaticano. Pero, ¿qué significa esto?
está edificada sobre la colina vaticana. En latín, Vaticanus Mons es el nombre dado mucho antes del inicio de la cristiandad a una de las colinas ubicadas al oeste del río Tíber y el lado opuesto a aquel en que se ubican las 7 colinas tradicionales de Roma. Es decir, Roma no está edificada sobre una de las 7 colinas. Es posible que haya sido el sitio de un pueblo etrusco llamado Vaticanum. Y en el siglo I, la colina vaticana estaba fuera de los límites de la ciudad y por eso fue apropiada para la construcción de un circo, el circo de Nerón, y un cementerio. Y aquí es donde vamos entrando un tema. La Basílica de San Pedro está construida sobre este cementerio, sitio tradicional y asignado por ellos a la tumba de San Pedro, algo que no ha sido suficientemente demostrado. Y había otro cementerio en los alrededores, el cual fue abierto al público el 10 de octubre del 2006 para conmemorar el 5º centenario de los museos vaticanos. La colina vaticana no es una de las famosas 7 colinas de Roma, aunque fue incluida dentro de los límites de la ciudad en forma posterior. Durante el reinado del Papa León IV, quien entre el año 848 y 852 expandió los muros de la ciudad para proteger la Basílica de San Pedro y el Vaticano. Antes del papado de Aviñón, 1305 al 1378, las oficinas centrales de la Santa Sede estaban en la Basílica de San Juan en Letrán. Después del papado de Aviñón, la administración de la iglesia se trasladó a la colina vaticana y el palacio papal fue hasta el año 1871 el Palacio del Quirinal sobre el Monte Quirinal. Entonces, desde el año 1929, la colina vaticana ha sido el lugar de la jefatura de la Ciudad del Vaticano. Es conveniente aclarar que la catedral del obispo de Roma, el Papa, no es la Basílica de San Pedro, sino la Basílica de San Juan de Letrán, que está en una de las 7 colinas de Roma, el Celio, y es en un emplazamiento de la ciudad de Roma que actualmente pertenece a la Ciudad del Vaticano. Y esta situación es el resultado de los pactos de Letrán firmados con el Estado italiano en 1929, los que devolvieron a la Santa Sede un estado temporal independiente y su consecuente estatus diplomáticos a través del Estado de la Ciudad del Vaticano, los que habían sido perdidos en 1860 y 1870, cuando Italia capturó los territorios de los estados pontificios. Adelante, pastor. Ok, mis amados hermanos, fíjense lo importante de ir analizando cada una de la información. La verdad es mucha información, pero es muy importante que usted vaya analizando. Pues en muchos videos hemos podido explicarles cómo fue el surgimiento del cristianismo, que fue, digamos, la introducción de nuestro hermano Pedro, cómo se fue formando comunidades cristianas en Asia, en el norte de África, en Europa, en diferentes partes, pues se fue formando. Y cómo fue el origen, pues, de lo que hoy se conoce como el catolicismo romano. Es así como mi hermano ha comenzado ya a adentrarse a lo que es en el tema, ¿verdad? De lo que es la Ciudad del Vaticano. Para aquellas personas que no lo saben, ¿sí? Hay personas que lo saben, pero hay personas que no lo saben. El Vaticano toda la vida no ha existido. No. La sede no siempre ha sido en Roma, la sede de la cristiandad. Y para aquellos amigos quizás que están viendo este programa, sepan, pues deben saber que el Estado de Vaticano, de la Ciudad del Vaticano, ¿verdad? Nace en Italia después ya, como lo decía el hermano, después del pacto de Letrán, ¿verdad? De los pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que más o menos fue en el 1870, pues había ya conquistado los reinos pontificios. Esta unión pues fue hecha entre el Estado y el catolicismo romano. Pero anteriormente, antes pues de la construcción del Vaticano,
hubo sede en diferentes partes de lo que fue el papado. Y en cuanto a la cristiandad, no siempre, en los inicios de la cristiandad, digámoslo así, el centro del cristianismo no fue Roma. De hecho, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos de aquellas comunidades cristianas, el centro era Jerusalén. Bueno, luego sucedieron lo que pasó con Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y muchas otras cosas más. Pero miren algo, vamos a analizar, vamos a estar muy atentos a la información que mi hermano Pedro nos va a otorgar acerca del significado del Vaticano, cómo fueron construidos templos, dónde se construyeron, y vamos a permitir, pues, amados hermanos, analizar. Siempre le digo a los hermanos, no se queden con la información, indaguen, investiguen aún más, ¿sí? Entonces, adelante, mi amado hermano Pedro Ríos. Continuamos. Amén. En los programas anteriores, pastores, estuvimos viendo que muchos de los nombres del sacerdocio y de las costumbres católicas provenían del paganismo, así como el nombre del pontífice máximo, los cardenales, el colegio cardenalicio, las vestales y todo eso. ¿Qué pasa con el nombre de la sede de la Iglesia Católica? Si bien es cierto, hay algo que tiene un nombre aparentemente sacado del nombre de un apóstol, pero yo esperaría que la sede de la cristiandad, como ellos asumen y se autonombran, sea bíblico, pero no. Vaticano viene de Vatica, no es bíblico, hermanos. ¿De dónde viene Vatica? El nombre del Vaticano no es bíblico, latín o griego, nada de eso. Los etruscos, que eran los antiguos habitantes de Roma, tomaron el lugar como cementerio en una pendiente de una colina fuera de una antigua ciudad que con los años acabaría siendo Roma. El nombre de la diosa etrusca que guardaba la necrópolis era Vatica, y de ahí viene el nombre del Vaticano. Otro significado de Vatica era una uva amarga de no muy buen sabor utilizada por los campesinos para producir un vino barato que conjuntamente con una hierba del mismo nombre se ingerían y experimentaban alucinaciones, y la palabra se transmitió al latín como sinónimo de visión profética. La palabra latina vaticinor significa predecir, profetizar, de batis, poeta, profesor o oráculo. Siglos después, aquella ladera fue el lugar destinado para un circo, y según la leyenda, allí había sido ejecutado San Pedro, según la leyenda, crucificado boca abajo y enterrado no muy lejos. Yo asumo que la tumba, ¿no es cierto?, debe haber sido muy difícil de mantener el lugar exacto donde estaba sepultado el apóstol. El emperador Constantino, el primer emperador que empatizó con el cristianismo, fundó allí un santuario cuando el lugar ya se conocía como la colina vaticana. Todavía estamos tratando, hermanos, de dominar la humanidad, el difícil idioma de los etruscos, pero con el paso de los años se ha aprendido mucho acerca de sus creencias y su vida cotidiana. De hecho, la mayor parte de los conocimientos que se poseen sobre la civilización romana proviene de los etruscos. Los etruscos no entierran a sus muertos dentro de las paredes de sus ciudades. Tomemos este dato, tengámoslo muy en cuenta. No entierran los muertos dentro de las paredes de las ciudades. En lugar, ellos construían un gran cementerio en una pendiente de colina a las afueras de su ciudad antigua, en el área que más tarde se convirtió en la ciudad de Roma. La civilización occidental siempre ha construido cementerios afuera de las ciudades, pero con el crecimiento de esos cementerios han terminado quedando dentro de los límites urbanos, como ocurre en las ciudades acá en Chile, en mi pueblo, y me imagino que en muchas otras. Entonces, lamentablemente, la mayoría de la literatura
y la mitología etrusca se ha perdido, pero sabemos que la guardiana de esa necrópolis era la diosa etrusca Batica. A veces escrito así, Batica con tal como suena. Ella era la diosa del inframundo. Tengamos claro esto, vayamos guardando estos datos en la memoria. Y era su deber mantener un ojo vigilante en los que habían fallecido. ¿Qué creían los etruscos? Creían en una vida más allá, pero nuestro conocimiento de ellos se deriva principalmente de las imágenes y los artefactos descubiertos al interior de sus tumbas. Parece que las creencias de los etruscos sobre el más allá eran similares a los de los antiguos egipcios, y el tratamiento de los restos de los fallecidos era importante para la supervivencia y un exitoso viaje a la próxima vida. Otros pocos siglos después, allí se construyó el Palacio Papal, y es así como el Vaticano, palabra de origen etrusco, que corresponde a una diosa pagana, da nombre al corazón mismo de la Iglesia Católica de Occidente. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿De qué estamos hablando? ¿De la Iglesia de Cristo bajo estos parámetros? Imposible. No se ajusta a los parámetros bíblicos, a lo que Jesús enseñó. Entonces, hermano, tenemos que tener clara estas cosas e ir viendo de dónde viene el catolicismo. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo entonces cómo el origen de esta palabra, incluso ni siquiera es bíblico, ni en latín, ni en griego. Estaba viendo a ver cuáles eran las declaraciones oficiales del catolicismo en cuanto a ese nombre, y pues creo que no son las correctas, pues digámoslo así, no dicen la verdad completa, solamente dicen vaticinio, dicen algunos, o profecía. Entonces, fíjense cómo, mis amados hermanos, el origen incluso del nombre del Vaticano es un origen totalmente pagano. Cuando usted analiza cada una de las enseñanzas que están fuera de la Biblia, que están, que enseñaron como dogmas de fe, que incluso se metieron pues en ese sincretismo con el cristianismo de aquel entonces que se encontraba en Roma, vemos que totalmente son netamente paganos. Totalmente, mis amados hermanos. Entonces, sigamos analizando la enseñanza de nuestro hermano. ¿Cómo, hermano? El pastor no lo escuché, había una llamada entrante. Ok. Dale, entonces sigamos, hermanos, aprendiendo un poco más de cómo este nombre realmente viene de una diosa pagana llamada Batica, como el origen, pues, oscuro de todo esto. Adelante, mi amado hermano Pedro. Sí, mire, yo a partir de esto me dediqué a investigar sobre qué están construidas las iglesias católicas, qué es lo que hay dentro. Yo hace años atrás, en Santiago de Chile, recorrí un par de iglesias, me dediqué a ver iglesias antiguas. Todavía hay una que siempre he tenido curiosidad por ver, que es la iglesia de San Francisco, se llama, en Valdivia, que es una construcción antiquísima. La catedral de la Iglesia Católica es una construcción moderna. ¿Qué es lo que hay dentro de esas iglesias? Hay tumbas dentro de los templos católicos antiguos. Hay muertos enterrados bajo el altar. Por ejemplo, en México está la gran pirámide de Cholula o Tachihualtepec del Natuay, cerro hecho a mano. Esto es un sigurat y es el basamiento piramidal más grande del mundo, con 400 metros por lado. Es el sitio arqueológico más grande
de una pirámide, un templo en el Nuevo Mundo, así como la pirámide más grande que existe en el mundo hoy día. La pirámide se encuentra a 55 metros o 180 pies sobre la llanura circundante, y en su forma final midió 450 por 450 metros. La pirámide es un templo que tradicionalmente se consideraba dedicado al dios Quetzalcóatl. El estilo arquitectónico de este edificio estaba estrechamente relacionado con el de Teotihuacán en el Valle de México, aunque la influencia de la costa del Golfo también es evidente, especialmente de El Trajín. La construcción forma parte de la zona arqueológica de Cholula, en el centro del estado mexicano de Puebla. No se sabe cuándo se comenzó a construir la pirámide, pero los arqueólogos creen que fue en el año 300 antes de Cristo o al comienzo de la era cristiana. Se estima que su finalización llevó entre 500 y 1000 años. ¿Por qué la estoy mencionando? Hay una razón muy importante y que nos lleva a la Iglesia Católica nuevamente. La construcción del templo de Chiconaquiahuitz, dios de las 9 lluvias, se realizó a lo largo de varias generaciones. Dio inicio en el siglo II antes de nuestra era y concluyó a la caída de Teotihuacán, que fue la última cultura prehispánica que imprimió su sello en el Gran Basamento, en el año 900 al 1100 después de Cristo. Antes de la llegada de los españoles, una de las prácticas constructivas de los mesoamericanos era la remodelación de antiguos edificios, remodelaciones que tenían como objetivo la ampliación y mantenimiento de las costumbres originadas, por lo que el dilatado periodo de construcción de este templo debe ser entendido también en el contexto. El fin del clásico en el altiplano mexicano fue un momento de gran violencia que en el registro arqueológico se expresa en la profanación de los símbolos y monumentos icónicos del poder establecido. En Cholula, la hazaña se centró en el patio de los Alfares, que era la sede del ceremonial político-religioso de la ciudad sagrada. Para el 1300 después de Cristo, Cholula fue abandonada por los toltecas, y a la llegada de los españoles en el año 1519, los cholutecas eran tributarios privilegiados de Tenochtitlán y enemigos de los taxaltecas. En ese momento el templo de Quetzalcóatl se ubicaba en el lado poniente de la Gran Pirámide, la cual fue destruida. Con sus piedras se edificaron los principales monumentos coloniales. Cholula además posee notables ejemplos de pintura mural, como el mural de los bebedores. Entonces, ¿qué ocurre con esto, hermanos? Esto tenía, y la ciudad, ¿no es cierto?, tenía un patio donde habían 3 altares. Entonces era un patio abierto en su extremo sur, que originalmente debió de tener más de 80 metros de ancho y que aparece limitado en su extremo oriente y poniente por largos edificios rectangulares, y en esto es común encontrar pintura en sus tableros, y debe su nombre a 3 altares colocados simétricamente, uno al norte, otro al oriente y otro al poniente. Pese al gran número de sobreposiciones que se pueden observar en varios extremos del templo, del patio, su construcción queda comprendida dentro de las fases de Cholula, segundo y tercer años, el año 200 al 450. Entonces, los cronistas en el altar 1 relatan que cuando en Cholula había escasez de agua, y esto era muy grave, dado que la mayoría de la población se dedicaba al cultivo de la tierra, los campesinos acudían a los sacerdotes para solicitar ayuda. Estos subían en romerías a la parte superior del cerro, en donde sacrificaban niños de entre 6 y 7 años, ya que según las costumbres los niños son los mensajeros de Tlaloc, y al sacrificarlo irían a pedir agua. En el altar ceremonial, construido después del abandono de la Gran Pirámide, y patio de los altares, tenía a manera de ofrenda frente a su escalinata del lado poniente 2 cráneos de niños decapitados, en los que además era posible distinguir una fuerte deformación craneal. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con esto? Que sobre esas pirámides en México hay construidos
templos e iglesias católicas. ¿Qué es lo que hay en San Pedro de Cholula? Ese era un centro ceremonial y religioso de Puebla, y es uno de los municipios Cholula, San Pedro de Cholula, que conforman la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala, y su nombre proviene de la raíz náhuatl Choloa, que significa despeñarse en el agua. Hablamos ya acerca de esto un poco, pero hay algo más. Hay una zona arqueológica en Cholula que nos lleva a ver construcciones de importantes iglesias sobre o reconstruidas sobre estos centros ceremoniales indígenas donde se sacrificaban niños. Entonces, ya tenemos dos patrones. El Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, erigida sobre un antiguo cementerio y que recibe su nombre de una diosa pagana que era Vatica, un lugar ceremonial. Entonces, y en el estado mexicano de Puebla, que se encuentra, ¿no es cierto?, entre los municipios de San Pedro Cholula y San Andrés, y con hablamos de esto, entonces encontramos que hay edificados templos católicos que están edificados sobre todo estos centros religiosos paganos. Entonces, hermanos, ¿qué es la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? México celebra el culto a la Santa Muerte. ¿Qué celebran en Semana Santa? La muerte de Jesús. La muerte. ¿Qué es lo que celebran en la misa todos los días? ¿Qué se comen? Según ellos, el cuerpo y la sangre de Cristo. La muerte. No es una celebración de vida, es una celebración de muerte. Acá en Chile están ellos, las iglesias tienen cementerios dentro, hay sepulturas en el templo. Entonces, hermanos, ellos pasan a ser una religión de muertes. Los hebreos, los griegos y los romanos, de los que se compuso en su principio la Iglesia Católica, estaban obligados por los dogmas de sus religiones y por las leyes a enterrar cadáveres fuera de sus necrópolis, fuera de las ciudades. Los egipcios también enterraban sus muertos fuera de las ciudades, y tales fueron las necrópolis emplazadas junto a los desiertos de Tebas, por ejemplo, de Menfis en Egipto, el llano de las momias de 12 kilómetros cuadrados, la serie de tumbas excavadas en la roca en Cirenaica, las de Etruria y compañía, ¿no es cierto?, hechas de roca o tierra, la vía sagrada de Atenas, bordeada de monumentos funerarios, la calle de las tumbas en Pompeya, los pudrideros o puticulti y culinares construidos extramuros, los lombardos destinados a depósito de la ceniza de los funcionarios del Estado, las pirámides y las mastabas de los faraones y altos dignatarios del antiguo Egipto. ¿Qué fueron los cementerios? Los cementerios fueron instituciones cristianas, vale decir católicas, de ese tiempo. Los dos primeros entierros que mencionan los Hechos de los Apóstoles fueron los de Ananías y Zafira, su mujer, ¿no es cierto?, que expiraron a los pies de San Pedro. Por el contexto de San Lucas, atendiendo a las 3 horas que tardaban en volver los que habían llevado a enterrar a Ananías, se deduce que fueron sepultados fuera de Jerusalén, conforme a la práctica de los judíos. Del mismo contexto de San Lucas se infiere también que el cuerpo del protomártir San Esteban se enterró fuera de la ciudad, acaso en el mismo lugar del martirio. Antes tenemos noticia de los enterramientos de Abraham, Sara, Lázaro y del propio Jesús en sepulcros con una roca o piedra que tapaba la cavidad donde se colocaba el cuerpo, según la costumbre judía, a las afueras de la ciudad. San Jerónimo dice que San Pedro fue enterrado en la vía triunfal del otro lado del río Tíber y San Pablo en la vía Ostiense a 3 millas de Roma, donde se refiere que el cuerpo de San Lorenzo, diácono martirizado en el año 258, fue enterrado por Justino, y el de Hipólito en la vía
Tiburtina en el campo Verano, en la vía Mapaliense. Fuera de Cartago se enterró el cuerpo de San Cipriano, obispo de aquella ciudad, como consta en las actas de su martirio publicadas por Rutinart. Entonces, y ya hemos dicho que los cementerios actuales en nuestras ciudades, por motivos de expansión de esta ciudad, han quedado confinados dentro del perímetro urbano. Durante las persecuciones que padecieron los cristianos bajo el Imperio Romano, aumentó prodigiosamente el número de los mártires y siempre había una multitud de cadáveres insepultos que estaban expuestos al desprecio o insulto de los paganos. Los cristianos recogían durante la noche los cuerpos de sus mártires y los ocultaban ya en casas de particulares, conduciéndolos después a lugares de sepulturas públicas. El antiguo calendario romano hecho en tiempos del Papa Liberio y a mitad del siglo IV, publicado por los Volandos y por Rutinart, prueba que los entierros de los cristianos se hicieron fuera de Roma. Todos los mártires fueron enterrados o en los cementerios de Calixto, Priscila, Balbina, Pretextacto, o en las catacumbas, según el uso de los romanos, en los caminos públicos, como era la vía Ostense, Salaria, Aurelia, Apia, etc. Sin embargo, el asilo más seguro para dar descanso a sus reliquias, a sus muertos de los mártires, fueron las catacumbas, lugares sombríos bajo tierra a manera de minas o intrincadas galerías a donde acudían los cristianos a celebrar los misterios de su religión, y en muchas de las lápidas se grababa el nombre de los mártires enterrados y el género de martirio a que fueron sometidos por medio de símbolos o señales especiales. Para los judíos era un acto religioso construir cerca de las sepulturas de quienes habían muerto santamente sinagogas u oratorios donde se reunían para orar. Los griegos ofrecían sacrificios en los lugares destinados a sepultura de varones insignes. Los romanos también tenían la costumbre de construir sobre sus hipógleos salas en que se juntaban para honrar la memoria de sus muertos y celebrar los festines de costumbre. Edificaban igualmente capillas y altares para sacrificar a los dioses manes o lares. La voz cementerio significa lugar de descanso, de dormición. Procede del griego koimeterion, del koineo, yo descanso, yo duermo. Los cristianos celebraban asimismo su ágape o comidas funerarias en aquellos lugares, y este principio tuvo la institución de los altares sobre los sepulcros de los mártires, pero el número de los muertos llegó a ser tan elevado que no fueron suficientes las catacumbas para enterrarlas. Entonces algunos ciudadanos ricos que habían abrazado el cristianismo ofrecieron sus posesiones y tierras para sepultar en ellas a los cristianos. Este es el origen de los cementerios que había en las cercanías de Roma. Más de 40 cementerios hubo, cuyos nombres se han conservado y que el cardenal Baronio menciona en sus anales, donde describe el de Priscila, y entre ellos se construían altares y capillas para ceremonias fúnebres u otras prácticas religiosas. Hay un testimonio acá donde habla, ¿no es cierto?, de la catacumba de San Calixto en un pequeño altar de piedra bajo tierra, y era realmente impresionante porque dice esta persona que había retrocedido al menos 2 milenios en el tiempo. La ley de las 12 tablas ordenaba que ningún cadáver se enterrase ni quemarse dentro de la ciudad, omnium mortum in urbe me sepelio neve urito. Entonces el emperador Antonino Pío extendió esta ley a todo el cementerio. Cuando Constantino dio paz a la iglesia, los templos de religiones paganas perdieron su crédito y sirvieron los templos paganos, después de purificados, de santuarios cristianos, transfiriendo a ellos los altares en que se celebraban los santos misterios en la oscuridad de las catacumbas. En el siglo III cambiaron las cosas y al llegar Diocleciano a ser emperador, ordenó destruir todas las iglesias cristianas, y esto terminaría con el edicto de paz y tolerancia. Entonces, hermanos, la iglesia, en agradecimiento a lo que Constantino hizo por el cristianismo, le concedió el privilegio, contrario a la costumbre de sus orígenes,
de enterrar su cuerpo en el vestíbulo o atrio de la Basílica de los Santos Apóstoles que el mismo emperador había hecho construir. Algunos de sus sucesores obtuvieron también esta gracia, como Teodosio, Arcario y Teodosio el joven, e incluso algunos obispos, según refiere Nicéforo. Posteriormente se extendió este privilegio a otras personas y contra ello levantó su voz San Gregorio Nacianceno, que murió a fines del siglo IV. Entonces, la Iglesia católica está edificada, primero, sobre un cementerio que es llamado Batica. La Santa Sede Católica adopta el nombre de la diosa Batica. Las iglesias de Puebla en México están edificadas sobre centros paganos donde se hacían sacrificios de niños. En Chile, a mí me consta, porque yo lo he visto, las iglesias hay muertos enterrados dentro de la iglesia, en nichos, incluso debajo del altar, aunque posteriormente se prohibió que se enterraran muertos en el altar. Pero la Iglesia Católica es una iglesia de muertos, edificada sobre muertos, edificada sobre centros paganos, edificada sobre centros que se celebraban misterios y se sacrificaban niños. En México, en Chile no conozco esa historia, pero el Vaticano es significativo. Se celebra la Santa Muerte en México. La Semana Santa es la historia de una muerte. Se celebra la muerte de Jesús cuando Cristo nunca mandó a celebrar esta festividad o celebrarla como festividad. Ni siquiera aparece alguna mención en el libro de los Hechos, que lo podemos considerar como histórico tras la muerte de Jesús, como la historia de la iglesia. No se menciona esto, no se menciona culto a muertos, no se menciona el culto a los santos ni la rogativa a los santos. Adelante, pastor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Fíjese cómo cada una de las enseñanzas, pues cada una de la información que estamos recibiendo, usted debe, amado hermano, siempre digo esto, usted debe tomar la iniciativa de investigar. Usted debe tomar la iniciativa de no decir, no, este es un anticatólico. No, estos evangélicos hablan en mal de la Iglesia Católica. No, son referencias históricas, son referencias que usted puede conseguir. Así que le motivamos, pues, le animamos a que usted conozca y entienda por qué es que se rinde este culto a la muerte, por qué es que se celebra una Semana Santa, porque es que en esa época, pues, de la Semana Santa se realizan tantos sacrificios, porque las personas hacen tantos sacrificios a sus dioses, porque en realidad son dioses. ¿Qué hizo el catolicismo? Pues ya no le llamemos dioses, ahora llamémosle santos. Pero en realidad son dioses. Está el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de los choferes, son dioses. Que no les digan dioses otra cosa, pero son tratados y adorados como dioses. Es así, mis amados hermanos, como el Vaticano, pues, está edificado, incluso sus cimientos, sobre nada que sea cristiano. Por el contrario, totalmente pagano. Quiero compartir con ustedes este verso de la Biblia. Y bueno, y mientras lo tengo aquí para compartirlo, mis amados hermanos, quería darle las gracias a todos mis hermanos que se encuentran ahí, pues, en el chat, a aquellas personas que ven estos videos en la retransmisión, aquellos que lo ven a través de diferentes redes sociales, darle las gracias. Y gracias a Dios por nuestro hermano Pedro. Mire, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 55 al 57. Lo voy a parafrasear. No, aquí lo tengo. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del Evangelio de Cristo no es una doctrina de muerte. Los templos donde se adoran a Dios no deben ser de doctrina de muerte. Los lugares, pues, bueno, no templos porque nosotros somos los templos, pero los locales, llámense local, basílica, catedral, no deben estar edificados rindiendo un culto a la muerte. Por muy querido que haya sido un líder religioso, para eso están los lugares destinados a enterrar a las personas. Pero usted podrá preguntarse, aquí es donde usted debe analizar, ¿por qué dentro del catolicismo romano se promueve tanto esto de guardar los cuerpos, de todas estas cosas? En un inicio, esto fue también motivado por la idolatría. Aquellos que conocen la historia saben que es así, que incluso habían capillas católicas, más o menos por el siglo VI, siglo V, que decían tener uñas de Jesús. Habían capillas donde decían tener incluso leche, la leche materna de María. Habían diferentes sitios que decían tener tantas cosas. Esto fue utilizado como una estrategia para captar dinero dentro del catolicismo romano. Y fue así como comenzaron a conservar estos cadáveres, ¿no? Porque le daba mucho poder económico, pues, al catolicismo romano. Es por eso que incluso todavía hay sitios donde se conservan cráneos de algunos apóstoles, de alguna... ¿Por qué esto? ¿Es por el deseo de honrarles, de venerarles por cómo fueron? No. Es por captar economía por medio de la ignorancia y de la idolatría. Porque es que Satanás sabe engañar a las personas. Satanás sabe colocar de una forma astuta, pues porque él es engañador desde el principio, en el corazón de la gente, que si ven el cráneo o un pelo de Jesús, ¡wow! Un pelo de Pedro, ¡wow! Se decía incluso que en algunas capillas tenían pedazos de la cruz de Cristo, y esto era venerado por muchas personas, mucha gente. De hecho, para los obispos de aquel entonces era necesario tener algo que tuviese que ver directamente con Jesús, ya sea un pedazo de la cruz, así fuera de mentiras, ya si fuera un pedazo de uña de alguno de los apóstoles, un dedo de algún apóstol. ¿Para qué? Para que hubiese peregrinación y así entrada económica en aquella diócesis o arquidiócesis, dependiendo de lo que fuera. Entonces, siempre ha sido con un interés económico, pero siempre basándose en la doctrina de la muerte. La doctrina de Jesús no es una doctrina de muerte, es una doctrina de vida. Por eso es que el Señor dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, agua de vida. Continuamos, mi amado hermano Pedro. Creo que vamos realizando una conclusión y vamos terminando lo que es este tema. Bastante interesante, la verdad que para mí ha sido muy interesante, y espero que sea de bendición para los oyentes. Adelante, mi hermano Pedro. Sí. Estimados hermanos, dicen que solo el Papa, los cardenales y los obispos pueden recibir sepultura dentro del templo. El Concilio Vaticano II acordó que no haya tumbas en los templos, y así se fijó en el Código de Derecho Canónico de 1983. La Catedral de Ávila triplicó sus visitantes que acuden a la tumba de Suárez y trasladan a la Catedral de Ávila los restos de la mujer de Adolfo Suárez. El canon 1242 del Código de Derecho Canónico de 1983, muy claro: no deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del romano pontífice, de sus propios cardenales u obispos diocesanos, incluso eméritos. Pero estas cosas, hermanos, no se cumplen. Yo, como le digo, yo
He visto sepulcros en lugares sagrados para los católicos y de personas que no son ni papa, ni cardenal, ni obispo. Nuestras catedrales, conventos o iglesias, monasterios o ermitas, acá en Chile, por ejemplo, yo hablo de Chile, están repletos de tumbas de reyes y familiares de nobles. La mayoría gozó de este privilegio antes que Carlos III prohibiera los sepulcros dentro de la iglesia 1787 por razones de higiene, pese a que la medida no se llevó a cabo hasta 1904. Hermanos, cuando nosotros hablamos de una iglesia que celebra, ¿cómo se llama esto? Que habla de un papa que lo tienen enterrado en una urna de vidrio que está incorrupto. Hace poco tiempo atrás hablaron de un niño que también estaba ahí incorrupto. Ellos celebran un acontecimiento en Italia que es la licuefacción de la sangre de San Gennaro, y ahí llegan los fieles a orar. Cuando yo veo en mi país, en el norte especialmente, veo procesiones y fiestas religiosas como la Tirana, donde se ven lo que se llama diabladas, es decir, están vestidos de demonios, de diablos y que van bailando al lado del santo o de la procesión. ¿Qué es esto, hermanos? ¿De qué religión hablamos? De una religión de muerte, de muerte. Por eso es que la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus castigos, de las maldiciones que inevitablemente van a sobrevenir a ella. Entonces, pastor, ¿de qué estamos hablando? ¿De una religión que da vida o de una religión que le da preponderancia a la Santa Muerte, que está edificada y que está construida con muertos dentro, bajo el altar? Esto lo podríamos llamar como prácticas de satanismo. Y yo recuerdo que en un convento, esto fue en ahí, este lugar ahí al lado de Inglaterra, había más de 1000 fetos enterrados al lado de la iglesia, producto de abortos de las monjas en la iglesia. Entonces, ¿de qué hablamos? Por un lado, una doctrina, ¿no es cierto?, tendiente a parecerse al cristianismo. Por otro lado, una doctrina de muerte. Estimado amigo, si a usted le dan veneno puro, no se lo va a tomar. Pero si se lo mezclan con leche con apariencia de una religión cristiana, sí se lo va a tomar, pero usted va a morir. Asegúrese de que la doctrina de su iglesia sea la doctrina bíblica, la doctrina que está en la Escritura, para que usted tenga acceso a la salvación, para que sea salvo por el sacrificio que Cristo hizo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, no hablamos del Cristo crucificado. A mí en el sur hay un lugar que se llama la Cascada de la Virgen, porque hay una virgen ahí que está, hay una especie de templete y todo, donde, ¿no es cierto?, hay una imagen de la Virgen de Lourdes, me parece que es, y hay una, le pasan a dejar flores, velas y toda la gente que circula. Y a mí me llamó la atención que en la parte superior del cerro, un lugar muy bonito, hay un estacionamiento y todo, había una cruz, y en esa cruz había un lechero. Y yo tuve que recurrir a la cámara, al zoom de la cámara, para poder ver qué decía ese lechero. Y ese lechero decía un par de palabras bien sencillas: no está aquí, resucitó. Y esa es la base de nuestra fe, la vida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, adelante. Yo creo que con esto terminamos. Hermano, me gocé con ese mensaje para cerrar. Creo que fue lo máximo.
Él ya no se encuentra en la cruz. Nosotros no debemos celebrar su muerte, sino celebrar su resurrección y conmemorar, ¿verdad?, aquella bendición que recibimos, aquel perdón de pecados que recibimos allí en la cruz. Ya no está en el sepulcro, ya no está en la cruz. Jesucristo ha resucitado y se encuentra a la diestra del Padre y nos dice algo muy hermoso. Nos dice: yo ya no los dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo y Él los guiará a toda la verdad. Es así como, mis amados y estimados amigos que ven estas transmisiones, no es un anhelo ni un deseo de querer hablando mal del catolicismo, es que la realidad, es la historia, es pues todo, todo, todo. Hay un dicho, vamos a ver si lo logro conseguir por aquí. Creo que lo dice Simón Bolívar, creo, si no estoy equivocado. Ok, bueno, mis hermanos, mientras carga aquí esto, aprovecho para saludarles a todos mis amados hermanos que están ahí en la transmisión. Un poquito disfónico después de la enfermedad esta que tuve, pues siempre me ha afectado un poco la voz, pero le damos la gloria al Señor que pudimos, mis hermanos, estar hoy con nuestro hermano Pedro. El día de mañana, no se pierdan la transmisión, estará con nosotros, no fue hoy, pero estará mañana, nuestro amado hermano Anthony Lastra, desde el Perú. Estará acompañándonos en esta transmisión y esperamos pues ser de bendición, seguir siendo de bendición para todos ustedes. Dice así: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase se atribuye en primera instancia a Napoleón Bonaparte, pero también se dice que quien inició con esta evaluación del pasado, presente y futuro fue el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz. Repito la frase: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por eso que de vez en cuando le refrescamos la memoria a algunos, para que conozcan pues la verdadera historia del catolicismo romano. Nos despedimos, voy a colocar aquí el corte y luego nos vamos a despedir saludando a todos los hermanos del chat. Ok, mis estimados hermanos, le damos las gracias a mi hermano Pedro. Estamos muy contentos de que haya estado con nosotros en este canal. Nos sentimos muy honrados. La verdad que la información estuvo bien, bien buena. Y voy a aprovechar para saludar a mis hermanos que se encuentran en el chat. También mi hermano Pedro, si quiere enviar un saludo, a recordarnos pues sus redes sociales y todo esto para que nos tenga ahí presente ahorita. Ok, voy saludando entonces mis hermanos, mi hermana María Uribe, Dios me le bendiga, Claudina Alvarado, hermano Álvaro Hernández, bendiciones. Tenemos por aquí Juanita Ferrusquia, bendiciones y bienvenida, Juanita, Dios me le bendiga. Seguimos por aquí saludando, María Romero, Dios me le bendiga, Claudina Alvarado, María Uribe, Samuel Avilés, bendiciones mi hermano Samuel Avilés. Yo creo que mi hermano Samuel Avilés va a estar muy pronto por ahí siendo moderador también de este canal. Seguimos saludando pues por aquí nuestro hermano Oscar Benzor, también mi hermano de grande bendición. Gloria al Señor, mi hermano Oscar. Bueno, y a todos los hermanos, si hay alguno que no hayamos saludado, colóquenos ahí, envíenos un saludo y le vamos a estar saludando a través de este canal. Hermano Pedro, recuérdenos en sus redes sociales. Sí, bueno, mis 4 cuentas de Facebook se llaman Pedro Ríos, aparezco como Pedro Ríos, es Tiempo de Cambio, es un grupo, hay una serie de otros grupos, hermano, que estoy controlando,
Pero bueno, los principales son eso, y en el canal de YouTube donde hay varias enseñanzas es el tiempo de cambios también. Recordemos, hermanos, un saludo a todos los hermanos que están presentes, gracias por sus comentarios, un saludo a mis pastores que seguramente van a ver este video. Y recordemos, hermanos, que cuando las mujeres fueron a ver la tumba de Jesús, encontraron la tumba abierta y a los ángeles que le dijeron, no está, resucitó. Y ese es el mensaje que esas mujeres llevaron a los apóstoles. Venid, ved, el Señor resucitó. No está aquí, no está en la cruz, está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Bendiciones, pastor, a su servicio como siempre. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos. Esperamos que haya sido de bendición este programa. Esperamos que Dios les bendiga grandemente. Por aquí nos pedían oración en la parte de arriba. Vamos a ver si lo logro encontrar. Hermanos, siempre coloco en oración a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en el chat, pero nos pidieron por aquí oración. Aquí les voy a dejar aquí debajo. Este es mi número de WhatsApp, hermano, por la persona que están pidiendo oración, y vamos a estar orando desde aquí, desde mi casa, pues. Espero que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Dios esté sobre ustedes, sobre sus hogares. Espero que la paz de Dios les acompañe, como dijo el apóstol Pablo en su despedida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis amados, me despido. Dios los bendiga. Amén.